Pasamos a la segunda ponencia, que corresponde a la vocalía 2, que es en representación de las sociedades de matemáticas, física y tecnologías físicas y química y tecnologías químicas. El que la va a exponer es el profesor doctor José Miguel Rodríguez Espinosa, que es profesor de investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias y fue el director científico del diseño del Gran Telescopio de Canarias. José Miguel. Bueno, perdón por el... La luz es la herramienta que manejamos los astrónomos para observar cualquier cosa en el cielo. Es evidente que no tenemos nada más que luz, porque otra cosa no hay. ¿Cómo se pasa esto? No entiendo yo este sistema. Por ejemplo, esta es una imagen del Sol y utilizamos, por supuesto, todas las frecuencias de la luz, desde rayos X, rayos gamma, hasta radio. Por ejemplo, esta es como se ve el Sol en radio, en microondas, en infrarrojo. La luz visible es más conocido porque lo vemos todos, pero también el Sol emite radiación ultravioleta, emite rayos X y emite rayos gamma. Y en la forma como se ve el Sol en cada una de estas longitudes de onda es totalmente diferente. Bien. Si nos centramos en el óptico e infrarrojo, porque los telescopios son esencialmente ópticos e infrarrojos, estamos construyendo telescopios cada vez más grandes. Antes los espejos se hacían muy sólidos, en el sentido de que, por ejemplo, los telescopios más grandes que había en los años 40 y hasta los años 60 eran telescopios de 5 metros, pero la anchura del espejo primario, fundamental, era unos 60 centímetros. Esto implicaba que el peso era enorme y entonces no se podía pensar en hacer lo mismo para telescopios mucho más grandes. Entonces, el profesor Jerry Nelson se le ocurrió la idea de hacer espejos delgados. Espejos delgados como los que se han usado. Bueno, esto es una visión de los telescopios que se están haciendo hoy día. Este telescopio de 40 metros, un telescopio de 30 metros, este es el Gran Telescopio de Canarias, que ahora parece pequeñito comparado con eso. En fin, muchos telescopios que utilizan esta tecnología de espejos pequeños. Este, y lo pongo por abajo para que se vea bien, este es uno de los segmentos del GTC, del Gran Telescopio de Canarias, y tiene una particularidad, como veis, es muy finito, son apenas 2,5 centímetros. ¿Esto tiene láser? Sí. Y el telescopio está soportado exclusivamente por estas barritas. Estas barritas están luego a su vez soportadas por árboles de levas que pueden deformar el espejo. Claro, los espejos al ser tan finos pueden ser deformados. Y esto lo que se hace no se deforman acaso hecho para que produzcan malas imágenes, sino al contrario, que cuando el telescopio se mueve puede haber efectos gravitatorios o cuando cambia la temperatura puede haber deformaciones debido a los cambios de temperatura, y entonces eso se corrige con esos actuadores y con estos árboles de levas que son capaces de darle al espejo la forma necesaria para producir las imágenes perfectas. Bien, eso no lo llamamos óptica adaptativa, eso lo llamamos óptica activa, porque son cambios de baja frecuencia, porque los cambios son lentos, la temperatura cambia lentamente, la gravedad también. Esta es una imagen más cercana, pero cuando hablamos de estos telescopios tan grandes, la atmósfera es un problema. Y la atmósfera es un problema porque la luz que tendría que llegar a nosotros como una onda plana, no nos llega como una onda plana, sino que debido a que pasa por la atmósfera, en la que hay
zonas de más temperatura, de menos temperatura, hay turbulencia, hay diversos efectos, hace que lo que debiera de ser un punto muy pequeño sea un borrón. La imagen sea un borrón. Entonces, ¿cómo superar la atmósfera? ¿Cómo domesticar la atmósfera? Usamos óptica adaptativa. Y aquí quisiera explicarles un poquito cuál es la idea de la óptica adaptativa. La idea de la óptica adaptativa es utilizar un sensor de frente de onda. La luz que viene del telescopio con un dicroico se lleva a un sensor de frente de onda. Este es el sensor que nos dice cuánta deformación trae la luz que estamos observando. Luego esa deformación se procesa y se le da una orden a este espejo, que es un espejo delgado, que es un espejo maleable, y se le dice cómo tiene que cambiar para corregir a la atmósfera, ¿de acuerdo? Y entonces ya la luz que llega al instrumento óptico, que es el que nos va a proporcionar imágenes, llega corregida. ¿De acuerdo? Esta es la clave de la óptica adaptativa. Entonces, ¿qué pasa cuando se quieren observar objetos que son muy débiles? Necesitamos tener alguna estrella brillante alrededor del objeto que queremos observar para que con esa estrella brillante este sensor de frente de onda haga la corrección. Pero no siempre hay una estrella brillante alrededor o cerca o muy cerca del objeto que queremos observar. Entonces, ¿qué utilizamos? Entonces utilizamos láseres. Y lo que hacemos es excitar la capa de sodio que hay en la atmósfera a unos 90 kilómetros para producir una estrella artificial. Y utilizar esa estrella artificial cercana al objeto que queremos observar para hacer esta corrección. Entonces, últimamente, bueno, un ejemplo, este es el centro de nuestra galaxia. Así se vería el centro de nuestra galaxia normalmente con un telescopio sin corrección. Esto es lo mismo, la misma imagen, pero corregida. Corregida, se ven estrellas que aquí no se verían, las grandes se ven, pero no las pequeñas. Y de esta manera es como se ha detectado el agujero negro del centro de nuestra galaxia, porque se han seguido algunas de esas estrellas a lo largo de toda su órbita. Por ejemplo, algunas son más elípticas, y de esa manera, conociendo la órbita, uno puede determinar la masa que proporciona esa órbita. Y es como se ha determinado la masa del agujero negro de nuestra galaxia con óptica adaptativa, porque es la única manera de poder resolver las estrellas individuales. Bien, entonces, ya, si se va ahora a un observatorio, esta es una imagen muy normal. Se envían rayos láser para producir esas estrellas artificiales y utilizarlas para corregir la óptica adaptativa. Y los telescopios mayores ya utilizan varios láseres para corregir un campo más grande, porque normalmente si se utiliza un solo láser solo se puede corregir una distancia muy pequeña, que es lo que se llama el ángulo isoplanático, que es el ángulo que se mantiene la actividad, o sea, la planitud de la onda. Entonces, si uno quiere aumentar el campo de visión corregido, se utilizan varios láseres. Bien, la óptica adaptativa no solo se usa en astronomía, lo están usando los ópticos. Y, por ejemplo, aquí hay un instituto importante en Alicante, donde el profesor Pablo Artal está desarrollando instrumentación para oftalmología corregida con óptica adaptativa. ¿Qué es lo que se hace en este caso? En este caso, claro, al ojo no le podemos enviar un láser, pero sí que le podemos enviar un láser infrarrojo o una luz infrarroja que se refleja en la retina y luego
el esquema es el mismo. El esquema es el mismo. Tenemos un sensor de frente de onda que está aquí. El sensor de frente de onda está aquí, y esto es lo que hace, lo que nos da el cambio que tenemos que ver, nos dice cómo está el camino óptico que hay dentro del ojo, de manera que se pueda corregir. Entonces, esencialmente la idea es la misma, únicamente que en vez de un láser se manda una radiación infrarroja que no molesta al ojo, pero el esquema es el mismo. Y por ejemplo, así se han hecho imágenes del fondo de ojo. Esto es como se veía antes, sin utilizar óptica adaptativa, y aquí, con óptica adaptativa, se distinguen perfectamente los bastones y los conos. Y esta es una imagen tricónica del ojo humano. Y creo que es todo lo que quería contar. Muchas gracias.